Bueno, buenas tardes. Ahí vamos viendo amigas y amigos que se van conectando. Le damos la bienvenida, gracias por sumarse. Transmitimos en directo por Instagram y también por el Facebook de nuestro espacio de Contar, Pensar, Hacer Santa Fe. La idea de hoy era poder abordar una temática que la sufrimos, que nos impactó mucho los últimos días, y que tiene su complejidad o un poco nos invita y nos convoca a analizarla en profundidad, con un conocimiento más específico, técnico, profesional, en todas las cuestiones que hacen al cuidado del ambiente, cómo se va relacionando con la producción, cómo se va relacionando con el cuidado de nuestros recursos. Lo que todos vimos, lo que todos nos impactó, lo que sufrimos fue el humo tremendo que invadía la ciudad de Santa Fe, que sigue hasta estos días en toda la zona de la costa, que fue de forma impactante cómo se vivió en localidades como Rosario, bueno, en toda la región, ¿no? Y de alguna u otra manera nos interpeló a ir pensando qué es todo lo que está de fondo, dónde están los problemas y las causas estructurales de lo que por ahí vemos de esa forma directa que nos afecta en torno a las quemas. Pero empezamos a hablar estos días de humedales, del delta, del cuidado de los recursos, de modelos productivos. Por lo tanto, para la ocasión, lo que vimos era la necesidad de conversar con una profesional joven, comprometida, podemos decir militante de todo lo que es el movimiento socioambiental. Vamos a charlar ahora ya unos minutitos, ahí vi que ya estaba conectada, con Cintia Palavecino. Cintia es licenciada en Biodiversidad, es investigadora del CONICET de la Universidad Nacional del Litoral, en la Facultad de Veterinarias, en Esperanza, y es miembro de la agrupación Conciencia Crítica de la Facultad de Humanidades y Ciencias, que es un colectivo de estudiantes y de graduados que militan activamente en torno a este tema. Pero sobre todo es una gran profesional, ¿no?, al servicio de las causas populares, así que bueno, vamos a aprovecharla muchísimo. Y el último periodo ha sido de las primeras impulsoras de lo que se constituyó en el departamento de la capital de la multisectorial en defensa de los humedales, que es un colectivo de militancia particularmente juvenil y que fue un poco desarrollándose y proliferando en toda la zona. Está la multisectorial de Rosario, de la costa, de Paraná, y se iniciaron distintas actividades en conjunto en su momento. Así que bueno, si me dan un segundito vamos a establecer la conexión con Cintia. Ya la busco rápido. Ahí estamos. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola Pablo, Bien, ¿bien bien, vos? bien. Acá estamos. Gracias por este ratito, Cintia. Ahí Me alegro. hacíamos una breve presentación desde tu formación hasta tu Ujú. compromiso y tu militancia, ¿no?, en torno al movimiento Sí, socioambiental. Para los que veo varios que te conocían, que ya te empezaron a saludar por las redes, y bueno, y también estarán los que sí, no, sí, así sí. que un poco que te conozcan desde ese recorrido y tu trayectoria. Y bueno, y queremos aprovecharte este ratito para poder abordar este tema. Una de las cosas, vos sabés y nos fuimos dando cuenta que estaba en todo el mundo, ¿no? Y entonces aparecieron los fuegos en China, aparecieron los fuegos en Australia, ahora estamos por estos días en California,
¿Qué es lo que está de fondo? ¿Cuál es la relación un poco que existe entre lo que vivimos acá en la ciudad, en la zona, y vimos la quema de nuestros humedales con todo este fenómeno mundial? Ayudarnos a comprender un poco desde todo ese contexto. Ujú. Bueno, primero que nada, buenas tardes a vos y a toda la gente que me conoce, que no me conoce, que está ahí del otro lado. Gracias por estar acá compartiendo este momento. Bueno, sí, en verdad lo que estamos, como para contextualizar un poco, lo que estamos viviendo en sí son las consecuencias sociales y ambientales de este sistema capitalista, digamos. Bueno, en sí, digamos, hay evidencias, de hecho, del cambio climático, por ejemplo, el cambio climático que muchos líderes mundiales, ¿no? Como Trump y Bolsonaro lo niegan. Es un fenómeno que tiene evidencia, digamos, ya vasta evidencia científica. Por ejemplo, el 2019 fue el año más cálido desde 1880, desde que se tiene registro. Hace unos meses atrás, el Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo, detectó que en la península antártica se había detectado la máxima temperatura histórica, digamos, que era 18,3 grados. Si pensamos un poco en la Antártida y pensamos en una temperatura de lo que tenemos, bueno, la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, que se fue aumentando cada vez más. Bueno, las enfermedades emergentes es otro ejemplo, ¿no? De estas enfermedades desatendidas que tienen mucho que ver con las condiciones de vida, digamos, de una parte de la población, porque a ver, si nos ponemos a pensar, la crisis socioambiental nos pega a todos, pero no nos pega a todos por igual. Muchas veces el mapa de la pobreza coincide con el mapa de estas enfermedades que estoy nombrando. Y otra cosa que aunque no parezca también, o sí, está relacionada, es la misma pandemia, digamos. La pandemia es una consecuencia de este modelo extractivista, digamos. ¿Por qué es una consecuencia? Bueno, porque bueno, hay un autor, David Quammen se llama, todavía no está traducido el libro, es un libro 2012, pero que lo recomiendo si en algún momento lo traducen y está bueno para leer. Él lo que dice es que lo que se da es un derramamiento sí, él dice, sí, derramamiento, spillover en inglés, de enfermedades, digamos, desde la fauna o desde los animales hacia los seres humanos. Y él dice, bueno, hay dos factores. Por un lado está lo que es digamos, la devastación de ecosistemas naturales en los cuales viven las especies silvestres, que hacen que, por un lado, esas especies estén en distinta condición de salud y sean propensas por ahí a tener cierto tipo de patógenos, y por otro lado, que aumente la tasa de contacto con los seres humanos, porque al no tener más ese hábitat natural alejado, se empieza a venir cada vez más cercano a la zona urbana y estamos más en contacto. Bueno, eso es lo que él dice también. De hecho, de alguna manera él predijo lo de la pandemia, por así decirlo. Él había dicho que, bueno, muy probablemente a partir de una investigación que hizo de publicaciones de los últimos años, de viajar, él había dicho que, bueno, muy probablemente iba a haber un virus que iba a tener, digamos, como reservorio una especie silvestre, como por ejemplo murciélagos, y que muy probablemente a entrar en contacto con los humanos en estos mercados de especies silvestres que, bueno, que eran muy masivos en China. Eso por un lado. Y por otro lado, otra cuestión que también nos hace estar como más permeables a este tipo de pandemias son las producciones a gran escala, digamos, con animales hacinados, en mala condición. Y esto, bueno, lo traigo a colación por este debate que ha surgido en torno a lo de las megagranjas o el proyecto que se quiere instalar de megagranjas chinas, de porcinas chinas, en nuestro país. Así que sí, estamos en un contexto, digamos, no es casual y tiene que ver con la crisis, digamos, de este sistema capitalista que nos está llevando, digamos, a sufrir en salud, en la pobreza, bueno, todas estas cuestiones, digamos, que Bueno, conocemos. te digo por ahí, no sé si quizás los amigos, amigas que nos están siguiendo, pero hay como algunos pequeños cortes eh, que por ahí hay que ver si se Ah, pudo seguir bien toda la argumentación. Me parece que voy a intentar ajustar un poquito puede los ser quizás, auriculares, a pero ver. pareciera un problema más de conectividad. Ah.
entiendo medio a modo de, resumen, que lo que categóricamente afirmabas en torno a la mirada de este autor está sentado en que es el modo de producción capitalista. Y ahí nos está diciendo una amiga, nos está diciendo Gana, que se cortó un toque, pero que se entendió. Era lo que me ha dado desde lo ambiental, desde lo sanitario y desde lo propio productivo. Por lo tanto, me parece que está bueno como ponerle el título a todo este problema, ¿no? Y sobre todo que tiene la escala del sistema capitalista a nivel mundial. Eso a su vez, digo, para ir entrándonos, ver cómo un poco movemos el mapa y nos vamos metiendo de a poquito si querés, en la región, en nuestro país, en nuestra propia Santa Fe, cómo un poco, por decirlo de alguna manera, se ha ido desarrollando toda, con esta enorme preocupación que vemos los habitantes de la ciudad, cómo se va desarrollando, cómo está el estado actual de lo que hace unos días observábamos con tremenda preocupación y casi desesperación, que se nos quemaban los humedales, se nos quemaban las islas con la situación para los animales, para las propias familias que viven ahí. ¿Cómo está un poco hoy el cuadro de situación para ubicarnos? Bueno, sí, tal cual como decís, ya esto deja de ser algo tan lejano, ¿no? Porque el año pasado por ahí veíamos el Amazonas, Australia, como algo más lejano, pero empieza a estar, digamos, acá cerquita, lo vemos de hecho directamente, a esto de los incendios, ¿no? Bueno, a nivel nacional, lo que se estima más o menos que las hectáreas arrasadas, esto te estoy hablando de agosto, los datos de agosto, yo no tengo por ahí tan actualizado, pero hasta fines de agosto más o menos, lo que se sabía, o que se hablaba más o menos de 175.000 hectáreas arrasadas por el fuego en Argentina. De hecho hay un programita muy interesante de la NASA, el programa FIRMS, que vos podés ir viendo, digamos, la acumulación de focos de incendio, ya sea en una semana, en dos, en lo que vos quieras, vas viendo cómo se van sumando los focos de incendio. Y si te pones a ver lo que es agosto, es impresionante porque ya es algo que se empieza a poner roja gran parte de centro-norte de Argentina, digamos. Así que sí, es algo que, bueno, sí, en Salta, la otra vez estuve en un conversatorio con la diputada nacional Lía Caliba, ella contaba que en Salta, de hecho, tuvieron también en algún momento problemas con eso, con el tema del fuego, las comunidades COM queriendo apagar como podían el fuego, poniendo en peligro su propia vida, digamos, como para dimensionar un poco que no es algo que se dio, digamos, en gran parte de la Argentina, se está dando todavía. Bueno, lo que es nuestra región, por ahí puntualizando un poquito en el Delta, solamente en el Delta, las hectáreas arrasadas son más o menos decían de 90.000 hectáreas o más, lo cual equivale, decían, a 3 veces la ciudad autónoma de Buenos Aires, como para que nos demos una idea de eso de golpe, eso que estuvo ahí durante miles de años, de golpe no está más, y bueno, como para dimensionar, digamos, la gravedad de la situación. Así que sí, eso es el estado actual. Y déjame mencionar un poco, después última lo retomo un poco al final, respecto a la zona de Santa Fe. Hay un grupo de vecinos autoconvocados de la costa que se están organizando, justamente digamos, se están organizando ellos solos con lo que tienen, con lo que pueden. Están, digamos, ahora muy activos con el tema de la brigada de voluntarios que están intentando mitigar, apagar los incendios como pueden. Están hace un par de días, porque bueno, no sé si se acuerdan, no sé si la semana pasada o la anterior hubo un par de lluvias que un poco apagaron algunos fuegos, pero los compañeros ahí nos estaban diciendo que ahora volvió de nuevo, que de hecho vieron gente como que, digamos, a lo lejos veían gente quemando, así que sí, están con esa situación crítica y lo que ellos están pidiendo es, bueno, donaciones, quienes puedan donar, digamos, ya sea, no sé, digamos, elementos para protección del fuego, dinero, o que puedan poner a disposición alguna embarcación o, digamos, prestar para poder cruzar, bueno, o alguna camioneta, algo para poder cruzar los elementos. Ellos estaban Sí, que a necesitando eso. vecinos de Así la zona que Arroyo Leye, sí, Rincón, por ahí. Arroyo Bien, Leye, El Rincón, con las Tinés, sí, perfecto. sí, sí.
Ahí, bueno, Rocío, Rosan está, si querés poner el nombre, Chío, del Instagram, creo que ellos tienen un Instagram que es Asamblea Vecinos Rincón, y si no nosotros, nuestra multisectorial, que es la multisectorial de Humedales de Santa Fe, ahí también están los números a los cuales se Buenísimo, pueden comunicar. buenísimo. Me parecía importante mencionarlo porque por ahí tal vez ahora, por cuestiones de los vientos y demás, tal vez no está llegando tanto el humo y la ceniza a la ciudad, pero eso no significa que no esté Exactamente. sucediendo, digamos. Bueno, por ahí te invito a hacer una especie de parate pensando en muchos y muchas que por Ujú. ahí no comprenden, te diría, la importancia de lo que significa el cuidado del humedal, ¿no? Lógicamente hay una primera reacción de preocupación, como decía hoy, de angustia al ver que se nos quema, ¿no?, la naturaleza, lo que afecta a las personas que habitan ahí, porque digo, habitan isleños, productores, pescadores, Ujú. las propias especies animales, todo lo que significaba la angustia con la que vivimos esos días, pero ¿cuál es la importancia científica, por eso decía, de aprovecharte en torno a lo que significa un humedal? ¿Por qué el cuidado de los humedales? Lo que significa el cuidado de nuestro delta del Paraná, la importancia que tiene, si nos podés ayudar con eso. Bueno, por ahí como para arrancar justamente vamos a definir qué es un humedal. Un humedal es un ambiente que se caracteriza por estar ya sea de manera permanente o temporal, sumergido, saturado con agua. Puede ser tanto de agua dulce, agua salada, puede ser artificial, natural, digamos. O sea, un humedal por ahí lo asociamos más con nuestro litoral, con nuestra costa, pero para que tengan una idea, se calcula que se estima que el 20%, 21% de la superficie de Argentina corresponde a humedales. O sea, tenemos desde en Tierra del Fuego las turberas hasta, bueno, en los salares, en Jujuy, tenemos bueno, en toda digamos, la extensión de nuestra tierra tenemos un montón de humedales. Y para que tengan una idea, bueno, a nivel mundial se estima que el promedio de humedales a nivel mundial es de 5%. Entonces estamos frente a una riqueza que tenemos que defender Y con dijiste todo lo que podamos, el digamos. 20% de la Porque, Argentina bueno, es de humedales. sí, es de humedales. 21, ponele. Pasa que, bueno, después Ujú. de última, cuando más adelante, si hablamos de la ley de la ley de humedales, puedo mencionar un poquito más de eso. Pero sí, digamos, los humedales, digamos, están en casi toda la extensión de la Argentina. Y respecto a lo que me preguntabas de qué importancia tienen lo que nosotros llamamos en biología las funciones ecosistémicas de los humedales, que son estas funciones que, bueno, hacen que, no, que su existencia, digamos, sea sumamente necesaria. Voy a mencionar algunas, por ahí si alguna no se entiende o algo, me parás y lo Dale. vamos hablando. Bueno, una de las primeras y más importantes, tal vez no se ve directamente o tan a corto plazo, pero una de las más importantes es la contribución de los humedales a la reducción del efecto invernadero. ¿Cómo contribuyen? Bueno, los humedales están llenos de plantas, digamos. Asociamos los humedales con lo verde, con las plantas. Bueno, esas plantas realizan fotosíntesis. Durante la fotosíntesis, ¿qué sucede? Digamos, se libera oxígeno a la atmósfera, pero al mismo tiempo se reduce el dióxido de carbono. Entonces, con todo esto, digamos, los humedales cumplen esa función de ser un poco el pulmón, digamos, uno de los pulmones que tenemos en nuestro planeta. Tengamos en cuenta que por ahí lo que es el efecto invernadero es un efecto que se da normalmente. El problema es que debido a la actividad productiva principalmente, hay un exceso de esa capa, digamos, que nos protege comúnmente, hay un exceso. Entonces, en vez de proteger, lo que termina sucediendo es que los rayos penetran la superficie de la Tierra y si hay una capa muy gruesa no pueden volver todos los rayos del sol que penetraron, digamos, no pueden volver al espacio, por así decirlo, entonces eso hace que se sobrecaliente nuestra superficie y es lo que termina provocando, como dije al principio, digamos, esto del cambio climático. Esa es una de las Ujú. más importantes, por eso quise puntualizar bien. Después, bueno, regulación de la temperatura por el tema de la evaporación y transpiración de las plantas, también es otra función muy importante. Otra fundamental es que es una reserva de agua dulce, en el caso por lo menos de nuestro delta, es una de las grandes reservas de agua dulce que tenemos, digamos, en la región, ya que desemboca en otro río, que es el río de la Plata, el río Paraná desemboca en el río de la Plata, entonces es un delta que es en toda su extensión de agua dulce.
Cuando digo delta me refiero, por ahí delta, ¿qué es el delta? Bueno, geográficamente para que se ubiquen, es la región inferior del río, que está comprendida más o menos desde Diamante hacia el sur hasta hacia la desembocadura en el río de la Plata. Eso es el delta, digamos, estrictamente hablando. Después, bueno, sí, vamos a tener humedales básicamente a lo largo de la cuenca del Paraná, pero bueno, ya después vamos a ver un poquito por qué el delta está tan castigado con el tema de los fuegos. Bueno, ¿qué otra función? Está también muy conectado con el acuífero guaraní, que es una reserva de agua subterránea. Es un gran corredor biogeográfico, le decimos en biología, que significa que si ustedes se fijan, el río Paraná, así como es una autopista por la cual se van nuestras riquezas, también es una autopista por la cual muchas especies, digamos, vegetales, animales, pequeños microorganismos y demás, que son especies que por ahí, digamos, son más propias de regiones subtropicales o la selva paranaense, la región chaqueña, esas especies llegan hacia nuestras latitudes, que están más hacia el sur y con otro tipo de clima, llegan a partir del río Paraná, digamos, a partir de migración ya sea activa o pasiva en los grandes embalsados que por ahí vemos cuando crece el río, ¿no? De camalotes y demás, bueno, eso permite que muchas especies que normalmente están en regiones más cálidas puedan llegar hasta acá y se amalgamen con especies que sí son más de esta zona. Entonces, por eso también en cuanto a biodiversidad es único el delta. Y bueno, después otra función importante son las mitigaciones de extremos ambientales como, bueno, sequías, temperaturas elevadas, heladas. Pensemos en los humedales como una gran capa, digamos, que nos defiende y nos protege de un montón de extremos ambientales. Fíjense que en los lugares donde no hay árboles, en general, cuando hay viento nos pega más el viento, cuando hay calor nos pega más el calor. Imagínense en ese término eso. Ni hablar de las inundaciones, son como una gran esponja que retiene y filtra el agua. Así que bueno, y por último, para ahí, para mencionar las funciones que tienen que ver con que nos proveen especies de uso medicinal o alimentario, que son muy importantes, digamos, para los seres humanos. Así que bueno, un poquito, espero que No, no no, haya sido clarísimo. tan Aparte, extenso, claro, pero bueno, para sencillo, o mencionar. sea, cada uno nos vamos haciendo la representación, de mirar desde Santa Fe con la problemática de la inundación, digo, como desde distintos ángulos, o la propia regulación de las temperaturas, lo que decía hoy, muy claro. Te quería como preguntar y asociar al problema que se nos ha generado ahora alrededor de las quemas, ¿no? El por qué desde el punto de vista de esa acción, a qué está ligada, un poco algo nos anticipabas en torno a lo que hace al modelo productivo, pero quiénes están detrás de las quemas y los por qué de las quemas. ¿Qué es lo que ustedes han ido conociendo, investigando Ujú. desde la militancia socioambiental, desde el estudio? ¿Qué nos podés contar de eso? Bueno, sí, efectivamente se va conociendo cada vez un poquito más, ¿no? De qué hay detrás de las quemas. En primer lugar, mencionar, bueno, cuestiones como que estamos en un periodo de bajante extraordinaria del río Paraná, eso como algo, digamos, algo estrictamente tal vez ambiental. Bueno, un periodo de sequía, el fenómeno de la niña que llamamos a nivel mundial, que en nuestra latitud lo que nos trae justamente es, bueno, sequía en general, son ciclos, digamos, que se cumplen un par de años, periodo de la niña, después tenemos el niño y así. Eso hace que tengamos condiciones como extremas como para que se generen fuegos, ¿no? Eh, bueno, obviamente lo del cambio climático que mencioné, ¿no? Que es como que un potencia todo esto. Y si mencionamos actividades humanas que afectan directamente, tenemos que mencionar, por un lado, la especulación inmobiliaria, que fue, bueno, en su momento habían salido algunas noticias, más que nada hace un par de años, si no me equivoco, en lo que es la región de Tigre, en Buenos Aires, ¿no? Con esto de los country, de las casas de fines de semana, bueno, todo ese tipo de construcciones que en realidad te venden como, bueno, una vuelta a la naturaleza, en verdad lo que terminan haciendo es destruyendo un montón, porque justamente lo que sucede es que con los indicamientos que se hacen con los terraplenes y todo eso, ustedes piensen que
cuando muchas veces la altura del río no es lo único importante, sino que también cómo accede ese río hacia las lagunas, arroyos, cuerpos de agua que están cerca del cauce principal. O sea, nosotros asociamos el río, bueno, el río solamente es el cauce principal, esa gran autopista, pero no es solamente eso, sino que tenés hacia los costados, por así decirlo, un montón de cuerpos de agua que se alimentan de ese río y alimentan ese río. ¿Qué pasa? Cuando se hacen terraplenes para este tipo de construcciones, se termina eliminando, digamos, el acceso del agua hacia las latitudes un poquito más alejadas, y a su vez, cuando hay incendios, esas lagunas que tal vez hacían de cortafuego o pequeñas charcas, ya no están más. Así que bueno, eso por un lado. Y por otro lado, el modelo productivo de nuestro país, el modelo agroexportador principalmente. Acá me voy a intentar explayar un poquito más de por qué, porque tal vez es un poquito más complejo de enganchar. Bueno, es un modelo productivo que está basado principalmente en la producción, en la exportación de soja, la llamada sojización, ¿no? Que se acentuó a partir de los 90 con el boom de la soja, el paquete tecnológico. ¿Por qué también exportamos soja? Bueno, por una demanda principalmente de un país de un imperialismo como es China. Y bueno, ¿qué trajo aparejado de esto? Bueno, sí, el paquete tecnológico con los agroquímicos, las semillas transgénicas, los fertilizantes, siembra directa, etcétera, todo esto ese paquete que implica el boom de la soja, y que tuvo consecuencias sociales, ambientales y económicas en gran parte de nuestro país. Bueno, por mencionar algunas, lo que sabemos, digamos, respecto a las fumigaciones, el efecto que tiene en la salud y en el ambiente, ¿no? Es bastante una lucha que tiene ya varios años. Bueno, lo que es el tema de que han desaparecido pequeños y medianos productores. Según el último censo agropecuario, si no me equivoco, eran 80.000 pequeños y medianos productores que desaparecieron. Desaparecieron las chacras mixtas, que un poco, bueno, lo han ido tocando en charlas anteriores, que está muy bueno de traerlo como para ver cómo se está conectando todo. La desaparición de ese tipo de chacras mixtas, bueno, un montón de consecuencias. Y entre esas cosas está esto que, bueno, llevó a que la producción de soja llevó a desplazar a producciones como la ganadería, que en ese momento no eran tan rentables, las desplazó de tierra firme hacia las islas. Entonces acá retomo lo que dije en un momento del delta. ¿Por qué el delta, digamos? ¿Por qué se incendia principalmente el delta? Más allá de que después vemos que, como dije, que hay un montón de otros lugares, pero si nos podemos focalizar en nuestra región, ¿por qué el delta? Bueno, justamente esta producción, como la producción granadera que se vio desplazada hasta las islas, digamos, hizo que se pasara de una producción tal vez más extensiva que había antes, porque siempre hubo más o menos, digamos, producción ganadera en las islas, pero era una producción más extensiva, digamos, donde se respetaba mucho la capacidad de carga de las islas, el tema del ciclo del fuego y del río, digamos, pequeños productores que hace un montón de tiempo que vivían ahí, conocían, digamos, cómo es la dinámica. Pero ¿qué pasa? A partir de un aumento de la demanda de carne por países como Estados Unidos y China, la demanda de carne, digamos, para nuestra exportación hacia esos países, hizo que, bueno, empresas como, digamos, ganaderas, buscaran las islas, ya que son suelos más baratos, para poder producir y a justamente aumentar la producción, no solamente producir ahí cada vez más, digamos, se concentrara más la producción, sino que sea, digamos, de cada vez mayor cantidad. Ahí empezó a haber un problema con la capacidad de carga del sistema, porque, digamos, estamos pensando en un sistema finito, como son las islas, y bueno, con lo de las quemas, ¿qué pasó? Se empezó a romper ese equilibrio que había, ¿no? De respetar el ciclo del río, el ciclo de las quemas, y se empezó a quemar sin ningún criterio, sin ningún criterio de dónde, cómo y cuándo quemar, lo cual, digamos, responde a, bueno, la generación de rebrote de especies forrajeras, pero que si se hace sin ningún control, pasa lo que está pasando ahora, porque al quemarse en un periodo de bajante y demás, digamos, se termina generando una situación sin ningún control, que ya se va, digamos, se nos va de las manos, digamos. Entonces, en eso, por ahí para hacer como esa conexión larga por ahí, ¿no?
con lo que es el modelo productivo, pero bueno, en Pero concreto es eso, fundamental, la producción ganadera que fundamental, se ve Cintia, porque a desplazada. su vez, fíjate vos que son los mismos sectores que en un momento económico de tremenda preocupación, como estamos sufriendo los distintos sectores a raíz del parate que ha significado la pandemia del COVID-19, las medidas de restricción y demás, fíjate vos que esos mismos sectores que han causado este desastre, ¿no? Como dijiste vos muy bien, ambiental, pero a su vez social, laboral, productivo y demás, son los que ponen una carpeta de propuesta en las principales autoridades de gobierno, sobre todo nacional, donde ofrecen la salida a esta situación. Entonces dice, vamos a un modelo productivo por 100.000 millones de dólares de exportación de materia prima, o sea, refuerzan este modelo. Apareció, como mencionábamos hoy, esta posibilidad de lo de las mega granjas de cerdo a China, los mismos que nos llevaron, ¿no?, a estas consecuencias económicas, sociales y ambientales, son los que aparecen como los que tienen la propuesta de solución ante esta cuestión. Por eso es fundamental poder hacer todo este entramado que Ujú, pudiste ir desarrollando. Ahora nosotros decíamos cuando ujú, convocábamos a los amigos y amigas a esta charla que cuidar el ambiente también es una cuestión de soberanía, ¿no? Y lo decíamos en términos de un modelo productivo que ujú. esté pensado, vos hiciste muy bien la mención, para los de abajo, para los sectores, para los pequeños productores, para los trabajadores, ¿no? Para los campesinos y demás, para las comunidades originarias, pensando en distintos lugares y geografías de nuestra región y de distintos lugares del país, y sobre todo Los los pescadores, me olvidé de pescadores, mencionar, los pero digo pescadores los de acá, fundamentales, los que perdón, estamos del punto de vista del los país pescadores, y no sí. pensando modelos Ujú. productivos que imponen y disponen desde distintas potencias, ¿no? Nosotros decimos potencias imperialistas, que genera una relación de dependencia con un país como el nuestro, ¿no? ¿Vos coincidís con esta idea de defender el ambiente, defender o cuestionar este propio modelo productivo hacia un tema de soberanía nacional? Sí, tal cual. Es como, digamos, si vos que preguntás, digamos, cómo se puede cambiar esto de fondo y empecemos por tocar, digamos, esas cuestiones, o sea, desde la misma deuda externa, si vos te pones a pensar, muchas veces este tipo de emprendimientos responden a, bueno, necesitamos inversiones, necesitamos divisas, necesitamos, pero justamente esos mismos países que por ahí nos entrampan con esto de la deuda externa, nos terminan dejando una deuda ambiental y social que no está medida, no está, digamos, no se cobra esa deuda, que es impresionante, que nos vienen dejando esa deuda hace un montón de tiempo. Entonces, claramente tiene que ver con la soberanía. Déjame traer a colación una nota que está muy buena del compañero de Germán Mangione, en la revista Lanzallamas. Ellos escribieron una nota que habla de la huella ecológica de China como un ejemplo. Obviamente que hay otros imperialismos detrás que también dejan Uh -huh. su linda huella, pero ellos dan un ejemplo con China, ¿no? Y dicen que lo que es, digamos, la huella ecológica de China se da principalmente en tres sectores. Te dicen, bueno, la extracción de materia prima, la construcción de grandes infraestructuras y dije, extracción de materia prima y la exportación de esa materia prima. Entonces, bueno, por ejemplo, lo que es infraestructuras, ellos están detrás de las obras de represas en Santa Cruz, que hace un tiempo hubo también, digamos, conflictos ambientales por esas represas, que iban a afectar o estarían afectando a lo que es el Perito Moreno, los glaciares. Bueno, en cuanto hablamos de extracción de materias primas o de recursos, tenemos que mencionar también no solo la soja, digamos, sino lo que es la megaminería, principalmente en cuanto a lo que es la extracción de litio. Las empresas chinas son algunas de las que más concentran lo que es la exploración, ¿no? De lo que es la megaminería en general. Entonces, si nos ponemos a pensar, es algo que es algo de fondo, que es lo primero que hay que atacar, digamos, por así decirlo, que es este modelo que nos hace depender de esas potencias, o sea, hacia dónde vamos en el post pandemia, que es algo que también ya han discutido acá un poco en contar.
¿cuál es el pospandemia? Digamos, ¿seguir profundizando todo esto o pegar un cambio de rumbo real sería? Me parece que los últimos hechos han dejado a las claras, digamos, que es necesario pegar un volantazo y hacer un cambio de rumbo realmente de fondo, digamos. Así que sí, realmente defender el ambiente, defender la soberanía, porque si no van a seguir pasando otras cosas y lamentablemente cada vez peor, o tal vez no tanto a largo plazo, porque por ahí uno lo ve, viste, más a largo plazo, bueno, las inundaciones, bueno, pero sí, van a ir Sí, sucediendo pero si no digo, no paramos sé, esto a tiempo. nosotros nos ubicamos nosotros, ponerle que estamos charlando, por ahí, no sé, la mayoría entiendo de quienes están conectados, generacionalmente somos los hijos de los acuerdos de Ujú. ese paquete tecnológico de los 90 que impuso determinado modelo productivo y vivimos las consecuencias económicas, sociales y ambientales de ese proyecto. Y ahora, digo, por eso insisto con esta idea, los mismos que construyeron determinado modelo productivo dominante, ¿no? Esos sectores hoy vuelven a traer como la carpeta de la salida a este contexto. Por eso me parece fundamental hacer todo este recorrido, todo este entramado de todo lo que está de fondo, todo lo estructural que está de fondo cuando hablamos de estas cuestiones. Pero por ahí como para ir yendo Ujú. hacia la recta final de la charla. Pablo, perdón, me Decime, olvidé sí. mencionar algo importantísimo, algo reciente, el Consejo Claro, Agroindustrial. El Consejo Agroindustrial que se sentó, digamos, con los sectores del poder, digamos, de nuestro país y acordaron también en base a eso, es algo fundamental, digamos, de lo que se viene, lo que o quieren que se venga. Se sentaron, digamos, los sectores de terratenientes, de las grandes empresas, digamos, que concentran la producción y para decidir, digamos, que sigamos profundizando todavía más, digamos, 2020, 2030 se llama exactamente. el plan, digamos. Entonces quieren concentrar cada vez Yo me más todo refería eso. explícitamente a ese grupo, con distinta forma, con distintos Ah, bien. directores, pero acá vuelven a estar esos actores como la Bolsa de Comercio de Rosario, las cámaras de exportadores, la propia Bolsa de Comercio de acá de Santa Fe, los mismos que empujaron fehacientemente ese modelo, hoy presionan, ¿no? Para que esa sea la salida. Esperemos que desde el punto de vista de las máximas autoridades del gobierno nacional aparezca resistencia y aparezca otra perspectiva, otro plan, otro modelo. Nosotros más de una vez hemos planteado desde este espacio de que a veces en las crisis existen las oportunidades y estamos en un momento de una crisis de tal profundidad que amerita que se tomen y se planifiquen quizás como esos proyectos o esos programas que nos contaban nuestros viejos cuando se hablaba de una Argentina industrial, soberana, con pleno empleo, ¿no? Con un 50% de los trabajadores siendo parte del Producto Bruto Interno, cuando se hablaba bueno, de la bandera nacional flameando en las principales ramas de la industria. Bueno, nosotros creemos que tiene que ver más que nada por ese lado, la salida a ese contexto. Así que, insisto, me parece fundamental un poco toda esta vuelta que fuimos pegando y que está como en la base de todo el problema, ¿no? O sea, vemos el fuego, vemos el humo, ¿no? Nos angustia y esto es todo lo que está de fondo a esta problemática. Pero quería resaltar, como para ir yendo hacia Ujú. la recta final, quería resaltar algo que me parece fundamental, y vos sos parte de eso, nosotros acompañamos en una primera etapa, pero me parece que aparece mucho de esperanza, de optimismo, o de una vacuna antiescepticismo en esto, que no nos gane la angustia, porque aparecen nuevas generaciones y nuevas camadas que tomaron esta bandera y que se volcaron activamente a la militancia y que fueron cuestionándose, quizás como digo, bien desde lo superficial de que se aparece esa preocupación por el problema, a indagar sobre todas las causas y aparecen los movimientos ambientales que se han desarrollado no solo en la ciudad y en la región, y me parece que es algo fundamental para poder señalar y que tienen como bandera lo que sería una propuesta de ley de humedales.
¿Qué nos podés contar de eso? ¿Qué nos podés contar un poco cómo se va organizando esa Ujú, militancia y esa bandera? ¿En qué consiste? ¿Qué perspectivas tiene? ujú. Bueno, en primer lugar, está bueno que hayas traído un poquito lo de lo del movimiento ambiental o los movimientos ambientales como un actor fundamental en todo esto, ya que nuestro país, en general en Latinoamérica, digamos, los movimientos ambientales vienen caminando, digamos, pateando hace un montón de tiempo, con sus matices, con sus distintas, viste, digamos, direcciones y demás, pero es un movimiento que se ha renovado hace un par de años con esto que decís, digamos, con la juventud, con las juventudes, cada vez chicos más, digamos, estamos hablando desde hasta de la primaria hasta, bueno, chicos de secundaria, universitarios jóvenes, que se han sumado, que se han empezado a interiorizar cada vez más en todo esto, digamos, y que le dieron como un nuevo impulso a todo este movimiento ambiental, que ya venía, como dije, digamos, con su trayectoria y con sus distintas luchas, ¿no? Por nombrar algunas, lo que fue la lucha contra las pasteras, contra la instalación de las pasteras en Gualeguaychú, por ejemplo, la lucha en contra de la represa del Paraná Medio, que se dio también en Entre Ríos un par de años, ni hablar la lucha contra la megaminería, digamos, en Famatina, la lucha de Esquel, bueno, un montón de luchas que se han dado en estos últimos años. Pero este año particularmente lo que marcó, bueno, me estoy hablando la de Mendoza, no sé si se acuerdan, en enero fue creo que la marcha ambiental Sí. más grande de la historia de nuestro Sí, lo de país, las digamos, mineras, por el tema todo de lo de la la ley que minería, la iba, resistencia a la minería. claro, a contaminar el agua. Ujú, exacto. Entonces hay que entenderlo como un proceso que fue, como dije, como que no es algo espontáneo, digamos, se fue gestando durante un montón de tiempo y lo que tiene la particularidad de este momento es que se amalgamó con estas nuevas generaciones. El ejemplo, bueno, de Rosario, fue como un poco en cuanto a las quemas, fue como el que tomó la batuta, ¿no? Que tomó la bandera y marcó un poco el rumbo, la multisectorial de humedales de Rosario, que como dice Carlos del Frade, como que parió un nuevo federalismo en esto de cortar el puente, unirse con la gente de Victoria, se conformó una comisión interprovincial donde estamos gente de Paraná, de Santa Fe, de la costa, de un montón de lugares, de Rosario. Entonces, nada, creo que es un actor fundamental y que tiene que ser, digamos, escuchado y tenido en cuenta, al igual que obviamente los pobladores locales que ya estuvimos mencionando. Así que sí, el movimiento ambiental es muy importante y como dijiste, una de las banderas que tiene lo inmediato que se busca es lo de la ley de humedales. Bueno, la ley de humedales, ¿qué estaría buscando? Estaría buscando principalmente conocer qué es lo que hay de humedales, porque más allá de que se estima que es un 20%, hay que conocer más a fondo, digamos, cómo están esos humedales, dónde están, la extensión que tienen, qué quedó, porque por ahí con todo esto de la esquema no sabemos qué quedó de todo eso, qué es lo que quedó, y en base a eso hacer un ordenamiento territorial, un ordenamiento que tenga en cuenta factores tanto ambientales como socioeconómicos. Eh, Aclaro esto porque, bueno, el lobby que está en contra de la ley, que, bueno, por ejemplo, ya compañeros de Rosario estuvieron denunciando, ¿no? A este señor Aranda, titular de una de las mayores productoras de arroz y también tiene, bueno, en producción ganadera. Él es uno de los que más ha hecho lobby, digamos, o su grupo de los que más ha hecho lobby para que no salga esta ley. Bagio, que es uno de los que también está imputado, de hecho, por la justicia, Ujú. Bagio de los jugos Bagio, ¿no? Por las quemas en Entre Ríos, todos estos grupos, digamos, que están haciendo presión para que no salga la ley y que te corren con la idea de que no, pero en realidad si sale esta ley no vamos a poder producir en ningún lado y le va a hacer mal a la economía. Bueno, son todas falacias, digamos, que hacen que te des cuenta que vas por el buen camino cuando empiezan a ladrar, ¿no? Estos sectores. Bueno, otra cosa que debería que debería contemplar la ley, porque ahora a todo esto aclaremos que hay 11 proyectos de ley presentados en Congreso. Se está viendo obviamente de unificar o de cuál de los proyectos, digamos, puede salir adelante, pero en general debería tener eso, el ordenamiento territorial, presupuesto, ni hablar, o sea, ya sabemos con las leyes cómo funciona, ¿no? Si no hay plata, no es letra muerta.
Por ejemplo, la ley de bosque pasó algo así, se aprobó, todo lindo, pero el presupuesto fue bajando año a año. Bueno, y también algo importante que, bueno, Enrique Viale en la semana pasada en una charla con Octógono, con los compañeros del Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de UNL, Enrique Viale, un abogado ambientalista. Él decía que algo que también hay que tener en cuenta es la cuestión de las sanciones, porque si no terminan quedando totalmente impunes esta gente, digamos, porque tal vez muchas veces la sanción es económica únicamente y no se tiene en cuenta otro tipo de sanciones penales o de otro tipo que realmente les pese, digamos, porque lo económico muchas veces les cierra los números, porque bueno, a la larga total termina produciendo y demás. Entonces, eso debería tener en cuenta la ley también, el tema de las sanciones. Y bueno, a los actores locales ni hablar, a los pescadores, a los pueblos originarios, que eh, son uno de los grandes desplazados por este modelo productivo imperante, ¿no? Así que, bueno, en resumen, la ley debería tener en cuenta Bien, todo bien. Y eso. viene avanzando y por lo que decís hay alguna info de que hay disposición a poder unificar en un proyecto, eso le va a crear mejores condiciones para que pueda salir y después habrá que pelear porque Ujú. tenga presupuesto, como decís muy bien. Pero bueno, como decía, retomo esta idea como para cerrar, agradeciéndote, agradeciendo a todos los amigos y amigas que nos siguieron, que me parece que lo más importante es que queda un movimiento de lucha muy esperanzador, que como decís vos, toda esa pibada, ¿no? Que se va Ujú. incorporando a la política, a la militancia, al compromiso social, desde lo ambiental, con miradas desde absolutamente distintos ángulos, lo cual lo hace mucho más rico a ese movimiento. Y bueno, y me parece que todos los elementos que nos has brindado hoy nos sirve mucho para poder también desde acá, desde donde podamos seguir empujando, que esa organización y esa participación, donde hay muchísimos jóvenes santafesinos y santafesinas, pueda estar activo, no puede estar alerta y sobre todo vaya metiéndose en todas estas discusiones. Por ahí le decimos a quienes no lo han visto que con Cintia y con Nelson Yapura hicimos un audiovisual que está por las redes, que un poco, bueno, hablando de este tema, como te presiona siempre los tiempos del audiovisual, uno quisiera poder aprovecharlo mucho más, creo que ahora te aprovechamos mucho Ujú. más, pero está en las redes para que lo puedan ver, lo difundan, nos parece que, bueno, que ha quedado muy, muy bueno. Así que bueno, muchas gracias, Cintia. No sé si te quedaba algo más sobre el final. Bueno, gracias a vos. No, sumarme a lo que vos decís, de que, bueno, esto de aprovechar, bueno, obviamente el contexto de pandemia, o sea, también para dimensionar lo de Rosario, pensemos que se dio en un contexto de pandemia, imaginemos no lo que hubiera sido si no hubiera estado la pandemia, digamos, con el agravante de que justamente es una pandemia que afecta a las vías respiratorias y la gente en Rosario estaba respirando todo ese veneno, digamos, que provenía del humo de las islas, y que bueno, que pensemos en esto que vos decís, mirar para adelante y seguir fortaleciendo todo esto y que ya, digamos, las clases dominantes entiendan que no pueden hacer lo que quieren con esto, digamos, con el ambiente. Que hay jóvenes que se van a poner adelante y que van a decir que basta, que no queremos estas mismas recetas. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Y sí, está el video, si lo quieren ver, está ahí en Contar, en la página. Así que bueno, muchas gracias Pablo No, y un nuevamente saludo gracias a para todos vos, y todas. saludamos a todos y bueno.